Bueno, y como habíamos prometido, ya está con nosotros el economista Carlos Cuello, con quien vamos a conversar sobre las diversas alternativas que tiene el Poder Ejecutivo ahora frente al proyecto de reforma tributaria que el presidente retiró y que dice que ya él no tiene otra propuesta, pero que los grupos determinantes de esta sociedad entienden que esto no puede seguir como va. ¿Cómo están las cosas? Buenas noches. Muy Carlos bien, Cuello. gracias a ustedes por la invitación. Mira, yo estaba escuchándolo a ustedes en el análisis político y en realidad en la primera parte de este retiro del proyecto de reforma, yo creo que tiene mucho que ver con lo que es la autoridad. No es la primera vez. En el 2021, es cierto que la coyuntura, ustedes saben, en ese momento no era la más apropiada y tuvimos el caso de Colombia y otros países, ¿no? Que hubiesen puesto en riesgo la reelección, vamos a estar claros, ¿no? Y el presidente los retiró. Y la estabilidad del país, hablando. Sí. El presidente los retiró. Pero retirar 2 veces. Sí. Y ahora mismo, una situación que ustedes también comentaban, la de la designación de Carlos Pimentel. De Carlos Pimentel. O sea, es que la autoridad no puede estar tomando decisiones y después retirándola. Donde dije Diego, digo Diego, ¿no? Entonces, en el caso de la reforma tributaria, mira, tributaria no fiscal, porque estaba planteada como una reforma fiscal. En definitiva, toda reforma tributaria de alguna manera es fiscal, porque tiene que ver con el ingreso y el gasto, ¿no? Pero el retiro per se, yo creo que no fue la mejor decisión. Que se enmendara el proyecto que se envió es otra cosa. Exactamente, eso dije yo. Porque el hecho de que el presidente diga no va a la reforma, si bien es cierto que eso tiene un mensaje de simpatía, popularidad, hubo vista pública, tal vez en lugar de vista pública, como ustedes planteaban, lo que se debió haber hecho fue discutirlo en el seno del Consejo Económico Social. Y que llegara un proyecto ya por lo menos, no te voy a decir consensuado, porque eso va a ser difícil. No, eso es imposible. Obvio así. Ni en este país ni en ningún país del mundo. Eso es así. Tú no vas a conseguir consenso para hacer una reforma fiscal, ¿no? Eso es así. Pero por lo menos que hubiese sido ya discutido y analizado con más mesura, porque es que en este caso lo que aparenta ser es que aquí hubo sencillamente la imposición de un funcionario en particular, Ni siquiera con los demás funcionarios del área económica. Ni siquiera el equipo. No, ni siquiera el equipo económico participó. Aquí parece que hay un responsable de todo esto, ¿no? Que en definitiva le ha hecho daño al presidente, ¿no? En última instancia. Entonces, la reforma es necesaria. Porque el problema no es la reforma, el problema es el déficit. Que estamos arrastrando un déficit en torno a un 3% promedio a lo que va a lo largo de este siglo, con algunas excepciones. Y eso es insostenible en el mediano largo plazo. Porque, ¿qué es lo que nos está alegando esta acumulación de déficit? Un incremento del endeudamiento. Es lógico. Igual que en tus finanzas personales. Si tú no cubres con ingresos tus gastos, tú vas a tener un déficit. ¿Cómo tú vas a financiar ese déficit? Buscando más ingresos. En el caso del gobierno, para buscar más ingresos, tiene que aumentar impuestos, o, que es la única carta que le queda ahora, ¿no? Mejorar los mecanismos de cobro de impuestos. Una aplicación estricta. Controlar la evasión, que en este caso todos sabemos que es altísima. Controlar la evasión, se podría decir con una palabra más sofisticada, eficientizar los mecanismos recaudatorios. Pero en definitiva, perseguir los evasores. Sí. Porque tú tienes ahí leyes que te dan facultad para cobrar más impuestos. Incluso las estimaciones que se tienen es que si se cobraran los impuestos como corresponde, ¿no? Con un margen tolerable, digamos, de evasión, porque todo sistema impositivo hay algún margen de evasión, ¿no? Eso es así. Pero reducirlo, en algunos casos hasta hay un 50% la evasión. Entonces, si tú logras reducir esa evasión a un margen aceptable por debajo de un 20%, ¿no? Tú podrías tener los ingresos. 47% en el ITEVIS. Nada más en el ITEVIS. Pero en los impuestos sobre la renta a la persona, ahí es más de un 50%. Entonces, si tú controlas esa parte, no tiene que hacer reforma, aplica la ley. Sencillamente, es más, aquí hay una ley
En el 2012, con la Estrategia Nacional de Desarrollo, se aprobó una reforma. Sí, sí. Tú sabes que lo de la matrícula, el derecho de circulación, más bien, eso no necesitaría Las placas. aprobación. Sí, eso está aprobado. Ujú. Eso está aprobado. Sí, se quedó así, nunca se aplicó. No, nunca se aplicó. Y nunca se aplicó. Ojo, Así mismo, ¿eh? el mismo que hace la ley violándola, ¿no? Ujú. Entonces, eso quedó aprobado. Y se retiró. Bueno, se quedó en el aire. Pero la otra parte es que también se podrían controlar la manera de cómo se gasta. De hecho, en el proyecto de reforma se contemplaba la fusión de algunos ministerios y la eliminación O se de contempla, otros, porque en eso el presidente ha seguido. Exacto, con economía estimada en 25.000 millones. Bueno, pues todo eso se cayó porque era sujeto a que se aprobara una ley de responsabilidad Fiscal. Entonces, todo eso se cayó, ¿eh? O sea, que esa unificación no va del liceo. No, porque Minería- tiene que hacer una ley o habría que hacer otra ley. Pero en esa ley estaba contemplado. Pero el proyecto sigue en ese sentido. En ese proyecto estaba contemplado. Pero habría que hacer otra ley, porque para tú eliminar un ministerio se crea por ley, ¿no? Pero eso el Congreso lo aprueba sin ningún problema. Ah, bueno, está bien. Eso es mandar la unificación de eso, porque en ocasiones otros gobiernos han hecho cosas. Lionel hizo sin ninguna Pero en el caso de los discusión. marbetes, señores, que cualquier carro, porque tenga menos de 5 años, cualquier vehículo utilitario, se estaba poniendo a pagar 6.000 pesos de placa, ¿no? De 3 a 6. Que eso no alcanza ni siquiera a hacer una indexación, ¿eh? Ojo. Pero no es justo que un Ferrari o un McLaren, de esos carros sofisticados, por el hecho de que solamente son dos escalas, pague 3.000 pesos. Sí, eso es hasta abuso. No es justo. O sea, debería ser un porcentaje. Fíjate que el impuesto más justo, ahora que tú hablas de eso, es el impuesto patrimonial. Porque en el impuesto patrimonial Sí. paga el que más tiene. En función de los bienes. Pero no como lo plantearon en la reforma. Bajar la parte exenta De de la 9 a vivienda. Óyeme, 5 cuesta cualquier ranchito. Súbele 2 o 3. O sea, la gente hubiese estado de acuerdo. seguir recargando sobre lo La que menos clase pueden. Que casi ni media, porque óyeme, una vivienda de 5 millones ya hoy en día, En lo mida. menos de 100 mil dólares, ¿no? Entonces, eso yo creo que lamentablemente ahí se falló. Pero lo otro es, ok, en el ITEVI se sabe que había muchos bienes exentos. Ay. Hay muchos bienes exentos, casi la mitad Ujú. son exentos. Pero hay que ver cuáles son esos. No aplicárselo a los bienes que consumen más la población. ¿No? Otra parte que era justa ahí, lo de la compra por internet, sí, porque en definitiva es una competencia desleal. Al comercio Y interno. no es casual que aquí haya proliferado tanto courier. Ujú. Porque todo el mundo sabe que aunque son $200, pero todo el mundo sabe cómo se manejan las declaraciones. Lo que es 200 no son 200, podría ser más. Y entonces, claro, una empresa, una tienda que está pagando empleados, pagando impuestos, consumiendo, ¿no? Tú la estás poniendo a competir contra un courier, simplemente. El courier no tiene mercancía, trae nada más, ¿no? Y yo te voy a decir una cosa, que la clase media se ha estado beneficiando. Por ejemplo, yo compré un cover para mi celular en 600 pesos por internet. Pero ese mismo cuesta 2.000 y pico aquí. Bueno. O sea, la clase media se ha estado beneficiando de eso. Pero hay que pagar algo. Se perjudica el gobierno, pero fíjate las plataformas digitales, ¿no? Hacen negocio en la economía, pero el gobierno no está cobrando impuestos por esas actividades. El caso de renta de vivienda de B&B. Ajá. Pero no está cobrando impuestos el gobierno por esas actividades. Y le están haciendo una competencia, como tú dices, Ojo, pero al sector hotelero. Si tú vas a un hotel y tú rentas por un fin de semana, digamos, una habitación, tú tienes que pagar 18% del ITEVI. Que ese 18% debe ser enviado al gobierno. Se supone. Se supone. No. Y de hecho, es muy difícil que en actividades formales tú puedas evadir el pago de ese impuesto o remitirse al gobierno, ¿no? Pero hay otra parte que también tenemos que aprender a gastar. Porque si tú tienes que casi la mitad del déficit, el presupuesto de este año se aprobó con 248.000 millones, casi 4.000 millones
de dólares, ¿no? De déficit. Óyeme, tú sabes que casi la mitad de ese déficit es el subsidio a la electricidad, a la energía eléctrica. Entonces, óyeme, tú calculas que casi el 40% de la sede es pérdida. ¿Y cómo tú valoras el impuesto a los certificados o al ahorro de un 27%? Ese no tiene sentido, ese nunca debió ser. Entonces es una reforma mal planteada. Ese nunca no es debió que la ser. gente está en contra de la reforma, es mal planteada, como bien han dicho los sectores, al sector clase media, alta y media. Oye, ¿y tú sabes lo que ponerle a la pica pica un impuesto? A los espaguetis un impuesto. A jabón un impuesto. Oye, no podía pasar. Porque Pero esas cosas van a terminar, si no las graban ahora, van a terminar siendo grabadas porque hay una tendencia universal a universalizar, valga la redundancia. Sí, pero eso es otra cosa. O sea, tuvo el impuesto plano, o sea, poner una tasa única, Sí, ¿no? sí. Eso es una tendencia, porque en los países donde tuvo origen el ITEBI, creo que fue, digo, el IVA, creo que fue en Francia, siempre se tomó en cuenta dejar exenta parte de lo que es la canasta familiar. Claro, siempre. claro. Siempre, porque es un poco muy sensible, ¿no? Claro. Ahora, fíjate de qué parte el impuesto único, ¿no? El impuesto plano. Si tú le pones un 10% a todo, parece que es criminal, pero controla la evasión. Sí, por eso mismo es. Por eso Controla mismo la es evasión y tú con lo que cobres podrías subsidiar a los otros, ¿no? Ese es el problema. Recuerda que nosotros teníamos el GADI que subsidiaba. Sí. No podemos subsidiarle gas a todo el mundo, como están los combustibles ahora. Entonces, tú tienes que subsidiárselo a quien no puede o a quien demuestre que necesita de la ayuda del gobierno. Pero no un subsidio generalizado, porque eso es injusto también. ¿Y qué usted dice de los chinos? Que le venden de todo sin ningún tipo de papeles. No le dan ni factura con y sin. Mira, ahí el problema es de control. Porque la DGI se supone que tiene mecanismos de control. Y la aduana también, porque los que venden los chinos entran por las aduanas. Entonces, ¿cómo ellos logran pasar su mercancía por las aduanas? Pues donde pasa la mercancía de todos los demás importadores. Sí. Y cómo ellos pueden vender violando lo que son las disposiciones de la DGI y que no tengan, qué sé yo, algún tipo de presión. Yo no sé si tú sabías que en los restaurantes chinos los veriforms nunca tan buenos, siempre están dañados. Bueno, pero si no está bueno, entonces sencillamente que no vendan. Carlos, ¿cómo entiende usted que debe el gobierno proceder en lo adelante? Se necesita. Porque si no se hace una reforma ahora, el año que viene, o dentro de 2 años, en vez de 120.000 millones, van a ser 250.000 millones que va a necesitar el gobierno. ¿Qué se recomienda que debe el gobierno en lo adelante tratar? Porque el presidente, estuve leyendo de que fue un pique que cogió y deje ese pique, presidente. El presidente tiene que tomar una decisión porque no podemos seguir endeudándonos. Mira, posiblemente en los próximos 3, 4 años la economía va a seguir funcionando. Como cuando tú tienes una situación que tú encuentras financiamiento y tú sigues financiándote, ¿no? ¿Qué podría pasar? Bueno, el costo de financiamiento va a ser mayor. Ya ustedes vieron ahí cómo los títulos bajaron en su cotización. Cuando bajan la cotización quiere decir que se requiere una tasa mayor de pago de intereses, ¿no? Eso por un lado. Se nos va a encarecer el costo de financiamiento. Posiblemente vamos a seguir encontrando las vías para financiar, ¿no? Con endeudamiento. Hay una parte del endeudamiento que es local y es la colocación de los fondos de pensiones, que es uno de los grandes soportes de la estabilidad macroeconómica. Entonces, una parte del endeudamiento, del financiamiento local con título de Hacienda adquirido por los fondos de pensiones. Ahora bien, el asunto no es el año que viene o dentro de 2 años. No.
Ahí están las proyecciones del Fondo Monetario Internacional que indican que la economía dominicana va a ser la de mayor crecimiento en la región, en torno a un 5%, y la mantienen esa proyección hasta el 2029. Por eso te digo, es un asunto que los partidos políticos deberían ponerse de acuerdo todos, porque el lío no le va a quedar, no le va a tocar a este gobierno, es a lo que venga, al que venga. Al que venga. Esa es la realidad. O sea, deberían ponerse de acuerdo todos los sectores. Porque, repito, en los próximos 2 o 3 años, este gobierno podría mantenerse buscando financiamiento y tratando de controlar la evasión para mejorar la recaudación. Que es lo que parece el gasto, las dos cosas. El gasto, que saber, como dijo el presidente. Tú mencionabas uno ahorita. La renta de edificios de lujo. Claro. Eso tú lo puedes controlar. Y pensiones también indiscriminadas. De gente que no ha prestado servicio al Estado, gremio, complaciente, clientelismo. Y la nómina, se habla de 100. Por eso lo digo, es el gasto de personal. Entonces, ahí, en la nómina, cada administración aumenta alrededor de 100,000 empleados. Eso no es posible, porque 100,000 empleados netos, porque se supone que con la cantidad de empleados que tiene el gobierno, todos los años se pensionan, se le da de baja a alguno, por la razón que fuera, o se mueren. No, cuando hablamos de 100,000, 100 más lo que se repusieron, porque si tú la congelas, quiere decir que tú no vas a reponer la salida y se quedaría congelada, ¿no? Pero ese no es el caso. Entonces, no le queda más alternativa que racionalizar el gasto, ¿no? Porque el gasto que se está sacrificando aquí es el gasto de inversión, el gasto en obras públicas, el mejorar la calidad de los servicios. El gasto de capital es el que está parado. Es el que se está sacrificando. Porque es que ya los intereses requieren la 4ª parte del presupuesto nada más para pagar los intereses de la deuda. No es el problema de la deuda PBI, No, el problema es que en la medida en que va aumentando la deuda, tú vas a requerir una mayor proporción del presupuesto para pagar nada más los intereses. Decía Ivanhoe en un programa que para el año que viene el pago de los intereses de la deuda va a superar el 4% de la educación. Yo creo que vamos a tener que dejarla para el próximo segmento, porque veo por allá que están haciendo señas más que un boxeador. Vámonos a la pausa y vamos a entrar a ese tema que es importante. Volvemos. Ahora, Carlos, ¿cuáles alternativas entonces tendría el gobierno? Endeudamiento, pero sucede que ya el pago de los intereses para el año que viene podría superar el 4% del PIB. Entonces, ¿qué alternativa tiene menos lesiva tiene el gobierno para el año? Porque yo soy de lo que dice Carlos, que si este gobierno va a terminar mal por la reforma fiscal, si no la hace, termina peor. ¿Cuáles son las alternativas? Mira, la deuda, como tú bien decías, es la más odiosa y la menos sana, pero la más inmediata. Ah, sí. ¿Por qué tú? La más rápida. No. Es la única que tú tienes a mano así para resolver. Porque fíjate lo que pasa, para resolver en lo inmediato, ¿no? Fíjate lo que pasa con el mecanismo de eficientización en el cobro. Tú notificas hoy un negocio, le manda una notificación. Usted está violando la ley, tiene que pagar tanto. Pero tiene derecho a apelar, tiene derecho a poner un recurso. Ese recurso tú sabes bien que toma su tiempo y puede llevarse hasta un año. Y el gobierno lo que necesita es efectivo para un presupuesto que en enero ya arranca. Entonces, esa podría ser la vía de la presión y del cobro. Es verdad, es posible que si la presión es fuerte, los que están evadiendo digan, no, espérate, yo me voy a normalizar. Entonces, probablemente tú le podrías dar a esa persona un método simplificado para que pague como una especie de amnistía condicionada. Mire, usted tiene 3 años aquí, no se lo vamos a fiscalizar, pero pague un mínimo de tanto. Porque vamos a estar claros, la DGI no tiene la cantidad de auditores para poder, ni la DGI, ni la de aquí, ni ninguna. Pero sí podría utilizar recursos electrónicos, inteligencia artificial,
para detectar incongruencia y notificar. Lo puede hacer incluso por la vía electrónica. Yo en el 2004 estuve en Hacienda cuando Bengoa era el ministro. Y había un serio problema con los casinos. Que los casinos siempre terminaban con pérdida. Exacto. Siempre tenían pérdida, pero ninguno lo cerraban. Ajá. Entonces, ¿qué se hizo? Se puso una operación 1 por 1 en los casinos para hacer un arqueo de ingresos en X los lunes, por ejemplo, los martes, los miércoles. Y entonces, en función de eso, se le estableció un monotributo a cada uno. Claro. Y ya, punto. Claro. Resuelve. Pero ahora es más fácil porque ahora tú tienes inteligencia artificial. Tienes, Y las impresoras fiscales. Exacto. Con las impresoras fiscales, automáticamente un supermercado te factura y la renta estás recibiendo. Inmediatamente. O sea, incluso podría la renta llegar al extremo de recibir inmediatamente su tributo. Porque desde que tú afectas la tarjeta, ya el banco le está acreditando al cliente. Tú sabes que eso es así. Entonces, lo mismo podría ser. Lo que cobra una tienda o una empresa cual que sea, ¿no? Por el ITEVI, lo retiene hasta el día 20 del mes siguiente. O sea, hasta cierto punto se está financiando con los cuartos del gobierno, Sí, ¿no? sí. No hay nada que impida en la actualidad que así como al pagar tú una cuenta en un restaurante, el restaurante está recibiendo inmediatamente en su cuenta el monto que tú pagaste, o con una diferencia de no más de 2 días, ¿no? Bueno, pero el gobierno también podría, porque si el 18% es del gobierno, entonces el mismo banco, cuando se paga con la tarjeta, podría pasar sobre el gobierno el 18%. O sea, Carlos, ¿usted entiende que no es necesaria una reforma? Que el gobierno tiene fuente de donde poder suplir el déficit y la inversión que necesita hacer en los planes sociales. Sí, eso es cierto, pero necesita la reforma. O sea, si tú coges ahora la estructura tributaria nuestra, debería permitirnos generar más del 20% con respecto al PBI, que es la media de América Latina. Pero estamos trabajando con esa misma estructura por 20 años y si algo tú lo dura tanto y no da el resultado esperado, tú no puedes seguir entonces esperando que milagro de eso, de esa estructura tributaria. Entonces tú necesitas revisar esa estructura tributaria. Mira, la reforma tiene que ser permanente en cualquier institución, sí. Tú lo sabes. En cualquier institución, tú tienes que tener apertura para hacer reforma. Uno de los problemas más serios que tenemos los países en vía de desarrollo es la necesidad de reformas estructurales. Siempre que tú coges los informes de los organismos internacionales para seguir impulsando el crecimiento, el desarrollo, reformas estructurales. O sea, cuando hablamos de reforma no hay por qué temer. Reforma es cambio y es necesario. Ahora mismo, mira, todas las economías, todas, tienen el gran reto de adecuar lo que es su estructura tributaria a la nueva economía. Porque con las actividades de la nueva economía, suponte tú con los pagos en Bitcoin, óyeme, criptomoneda, los gobiernos no tendrían entonces para dónde cobrar impuestos. Entonces es un reto permanente. O sea, la nueva economía le plantea retos a los gobiernos. Nosotros estamos hablando aquí del caso de los Curios, por ejemplo. Eso no existía antes, ¿no? Entonces, pero así tú te vas a encontrar con que cada día la plataforma, que en definitiva están ofreciendo un servicio, están compitiendo, ¿no? Entonces, la reforma tiene que ser algo permanente en la economía. Y sobre todo reformas estructurales que requieren, por ejemplo, porque no solamente la reforma tributaria, también es la manera en cómo se redistribuye el ingreso en la economía. Claro. Y eso implica mejorar lo que son los sistemas de salud. Ahora mismo hay una reforma laboral que tiene, desde 2012 creo, ¿no? Tiene más de 10 años. Y el presidente la envía al Congreso porque no hay manera de que se pongan de acuerdo. Pero el sector patronal la está devolviendo. Sí, y el ministro de Trabajo incluso planteó, igual que el Código Penal, dejar fuera el asunto de la cesantía. Porque ese es el punto de la discordia, y seguir trabajando con lo otro,
¿Qué va a pasar con la cesantía? Bueno, el sector laboral, patronal, no dice que se elimine, sino que se le busque alternativas. Porque ciertamente, cuando se elaboró el código vigente, que tiene más de 30 años, ¿no? Cuando se elaboró ese código fue la reforma de Balaguer en los años 90, ¿no? Que fue la última gran reforma que se hizo aquí, laboral, tributaria. Que primero fue por decreto y después... Balaguer aprobó un arancel por decreto. Sí. Y ahí se puso manifiesto el autoritarismo, ¿no? Entonces, fíjate, no existía la ley de la seguridad social. No. Entonces, en realidad... ¿Es del 2003? Exacto. En realidad ha habido cambios, ¿no? Que de alguna manera van a impactar el nuevo código. Entonces, ese es el punto de desavenencia entre el sector laboral y el sector empresarial. Pero yo pienso que los procesos de reforma deben ser permanentes en esta y en cualquier economía. Porque, insisto, repito, la estructura tributaria que tiene la República Dominicana debería permitirle generar los ingresos necesarios y operar sin déficit. Pero la realidad es otra. Entonces, si eso no ha funcionado, tenemos que buscar la manera de reformarlo. Sí. Bueno, yo pienso que, y yo decía, que el presidente Abinader, que desde su ascenso al poder ha tenido una fuerte tendencia a la receptividad, ha sido un presidente receptivo, no ha sido autoritario. Y es sorprendente esta actitud ahora de echar para atrás de golpe y porrazo el proyecto de reforma tributaria, echarlo para atrás por la presión, que yo digo que esa presión ni siquiera fue de los partidos de la oposición, fue de la clase media, y esa clase media que fue la que fue a dar vuelta ahí a la Plaza de la Bandera, fue la misma que votó por Luis Abinader en el 20 y ahora en el 24. Mira, yo creo que hubo también mucho montaje. O sea, no solamente fue la clase media. Aquí hubo... Bueno, que la vista pública fue una escuelota. ¿Tú viste No. Por eso te estoy hablando de la clase media. Tú buscas las vistas públicas. Tú buscas... los cacerolazos no era en los minas de Guachupita. No. Eran los sectores de clase media. O sea, la misma clase media que llevó a Luis 2 veces al poder era la misma que le estaba protestando, porque a ese sector era que se estaba sintiendo muy lesionado por ese paquete. Sí, además ese sector tiene mecanismos de presión. Y fuertes. Y fueron los dos sectores que se manifestaron. El sector empresarial, que tiene mecanismos. Se aprovechó, poder. Se montó en la ola de la clase media. Claro. Claro, pero también aquí hubo, escuché que lo dijo Andy Dawager, hubo un posible contubernio entre los evasores y determinados sectores. Porque vamos a estar claros, hay gente que aquí ha hecho grandes negocios a base de evadir impuestos. Y esos grupos tienen poder hoy en día. Tú mencionabas ahorita el de la banca de apuestas. Por más que tú le pongas mecanismos de control, todo el mundo sabe que ahí se manejan operaciones turbias. Obscenas. Y no digamos de la economía invisible, ¿no? Que esa no puede salir a flote, ¿no? Sí. Entonces, todo eso estuvo detrás de cierto grupo de presión, porque obviamente el grupo del sector que mueve los estupefacientes no va. Bueno, hubo un caso, yo no sé si tú lo viste, circuló en las redes sociales. Hubo un caso en la vista pública de alguien que planteó liberalizar el consumo. Ustedes lo vieron eso, ¿no? De estupefacientes. Ah, sí. Entonces, esos sectores que tienen un espacio en la economía subterránea, y a veces más importante de lo que uno se imagina. Y tienen poderes y gente que defienden y les pagan para que defiendan la posición. Esas actividades son evasoras. Esas actividades, no hay manera de... Aunque yo participé una vez en un panel internacional sobre tributación, y el director de lo que es la DGI aquí en Chile, cuando expuso, dijo que ellos le cobran impuestos a los traficantes de trata
a los traficantes de droga, a los traficantes de armas. Y yo me paré y yo le dije, bueno, pero yo no entiendo cómo ustedes hacen eso. Dice él, fácil. Si usted tiene una casa que vale tanto, y usted anda en un vehículo que vale tanto, y usted tiene una tarjeta de $50,000, y usted tiene esto, nosotros le hacemos un cálculo, le porreteamos de cuántos son los ingresos anuales suyos. Y en función de esos ingresos nosotros le cobramos. Cuando a usted le hacen un allanamiento y le incautan $100 millones, nosotros inmediatamente vamos y confiscamos 28% de esos 100 millones de dólares. Y lo que va a los tribunales a pelear es lo otro. Los 100, el 28% es del tributo. Pero los lavadores no tienen bienes activos a nombre de ellos por lo regular. Ya nos quedan solamente 2 minutos. ¿Entiende usted que ante el llamado de todos los sectores al gobierno de sentarse en el centro económico y social para hacer un pacto, un acuerdo y plantear una posible reforma de todos los sectores en donde no se perjudique tanto como se da esa reforma, iba a perjudicar a la clase media, porque ningún sector quiere que lo graben? Claro. No debe el gobierno aprovechar esa ola, que ahora es la sociedad que le está pidiendo a él sentarse para plantear una posible reforma. Es que yo creo que esa es la única alternativa negociadora. Pero no hay respuesta del gobierno, y yo veo todos los días todos los estamentos sociales, industriales, obreros, campesinos pidiendo al gobierno. Bueno, el gobierno tiene esa alternativa y la otra que tiene es la de eficientizar los mecanismos recaudatorios, ¿no? Y dar prueba, la demostración de recorte de gasto. No lo que se dice, porque ustedes mismos estaban mencionando en el inicio del programa, ejemplo de derroche, ¿no? Porque que el derroche, independientemente de que sea material o no, manda mala señal. La gente lo que percibe es que su dinero está siendo utilizado para beneficiar a servidores públicos o funcionarios. Entonces el derroche manda muy mala señal. Y la gente, obviamente, que estaría dispuesta a pagar sus impuestos, pero siempre y cuando se redistribuya mejor. No es con la unificación del ministerio y el MINER. La gente no valora eso en función de eso. La Junta valora en función de las inversiones. Y actualmente se dice que se gaste mejor. Que se gaste mejor, y que este gobierno ha sido el que menos ha invertido en planes y obras. Inclusive al gobierno le llaman que diga la obra que ha terminado. No, pero es que es muy fácil, lo decía Alessandra al principio. En la medida en que aumenta el gasto, sobre todo el gasto financiero y todas las demás fuentes que tiene el gobierno, las demás cuentas de gasto, en esa medida se va reduciendo el gasto de inversión pública, que es el más fácil de paralizar o de posponer. Muchas gracias, Carlos. Termina. Amigos televidentes, gracias por estar con nosotros hoy con el economista Carlos Cuello, quien nos ha dado orientaciones de dónde y por dónde podemos buscar los recursos sin sacrificar tanto a la clase media. Nos veremos el próximo martes en su programa Trazando Ruta en el canal 79 de Teleradio América.